carpinteros. Los que vienen aquí carpinteros a la pradera son los pitíos. El pitío es un carpintero que come pasto también. El pitío. Yo me acuerdo que en Concepción de chicos decían este collar. Esta es la cola, ¿no? Mojado como pitío. Claro, o sea, Claro, mojado como pitío. pitío. ¿Y por qué es el pitío? ¿Por qué mojado? Sí. No sé. Es bien bonito el pitío, ¿no? Es como castellano, sí, café. Y está en la pradera. Tengo hartas fotos de los bichos que he logrado fotografiar. Y después aquí llegan también, unos que tienen el pico largo. ¿Cómo se llaman esas alicias? Esos que son como pavos. Son grandes, son bonitos. Pero son de pico largo. Y tienen un canto muy especial. Y andan como de a 3 o 4 nomás. Son Bandurria. Bandurria. Eso, exactamente. Llegan las bandurrias acá. Pero son... Y los que están siempre, que son de aquí de la casa, son esos keltehue. Y una pareja de keltehue. Y ahora no los he visto, deben andar corridos por el tipo de pasto. ¿Y este amor por los pájaros es de siempre, igual que el bosque nativo? Sí, claro. Sí, son los habitantes del bosque, entonces habiendo bosque están los pájaros. Desde chico. Sí. Una vez que Fernando Gran dijo, oye, en este bosque no hay pájaros, yo no siento canto de pájaros. Está lleno. Pero él esperaba que fuera como en las películas, así, harto ruido, como la selva de las Como la películas. selva amazónica o birmana, como la selva No, asiática. aquí tú oyes los cantos, depende de donde estés. De repente aparece uno que le dicen, uno que es divertido, es uno chico, le dicen tío, porque el canto es tío. Es como, y ese es como un silbido, tío. ¿Qué otros son los que llegan acá? De repente hay algunas gaviotas, como el mar está aquí cerca, pero es que cuesta entender que sea mar lo que tú ves. Es que mira, a mí me gustaba la botánica, pero lo que pasa es que yo nunca he sido estudioso, he sido flojo. Entonces, para estudiar botánica hay que estudiar. Entonces, en el fondo a mí lo que me gustó de chico es mirar todo lo que está alrededor. Y los viajes en tren a la playa, Concepción está rodeado de balnearios, que son Penco, el más cercano, que como más popular. Después está Tomé, y el más lejano es Dichato, que ahora está muy elegante porque han construido unos edificios, y está cerca de otro sitio que era un poco más lejano, que se llama Pingueral, que ahí han construido unos hoteles elegantes. Ese quedaba más lejos, entonces había que ir por todo el día cuando uno iba a Dichato, en tren, todo el tren. Y el viaje era fantástico porque mirando pasan muchas cosas cuando tú vas en tren. Y eso me gustaba, entonces la gente reclamaba, porque como eran a carbón los trenes, entraba un carboncillo, que a veces se le meten los ojos. Entonces cierra la ventana. Y lo bueno era ir con la ventana abierta, igual se ve a través del vidrio, pero no es lo mismo. Todos esos viajes eran cercanos, y después de Concepción al sur, ir a un balneario que se llama Laraquete, que existe. Es una playa, pero larga. Y que tiene un río que desemboca ahí en esa parte, que es el río de las Cruces, que la característica es que todas las piedrecillas tienen una cruz, que la usan mucho los orfebres. No sé si te has fijado que hay unos anillos con una cruz, que es una conformación que una vez leí lo que era, pero después se me olvidó.
Entonces a juntar piedrecitas esas con cruces, y de todo tipo de cruces, unas como de Malta y otras son una cruz más como la cristiana. Y la temperatura de esa agua es heladísima, es como hielo derretido. Entonces para meterse ahí hay que pensarlo un poco. Y el Parque de Lota, que es espectacular. ¿Tú has estado ahí en el...? Oye, vale la pena ir, porque ese parque era de los Cousiños y con una casa que se fue cayendo con los terremotos. Muy elegante y el parque lo mantuvieron siempre perfecto. Entonces en primavera era espectacular. Y hay como el clima lo permite ahí, hay mucha hortensia, pero hay como unos valles de hortensia. De azules, porque por lo ferroso de la tierra es que se dan de ese color azul. Sí, en el norte tienen que ponerle sulfato de fierro para que se pongan azules, pero así con ayuda, no es normal. Y aquí tenemos unas bien azules, pero nunca me han prosperado porque como no estamos todo el tiempo acá. Hay que estarlas cuidando, es como jardín, pero eso yo no tengo jardín porque no me interesa, no tengo tiempo y hay que darle un cuidado diario a un jardín. En cambio aquí he tratado de tener las plantas que se cuidan solas. Pero yo llegué a Nueva York, llegué temprano Sí. y ¿sabes? La impresión más fuerte que tuve fue que las calles eran como ballenas porque salía vapor de las calles. Ah, claro. Y entonces era como una cosa viva, era como estar encima de una ballena. Salía vapor. Claro, Sí. salía el vapor, que del metro, todas esas cosas subterráneas, pero impresionante porque ya estaba un poco fresco. Y eso era Yale. Sí. At Yale. Y eso era clases. ¿Cómo era eso? Clases. ¿O era libre? Esos son mis únicos estudios formales que he tenido en mi vida de arte. Fue ese año de ahí. Pero como yo ya tenía 27 años, entonces fue como que hubiera estado 4. Una carrera normal, porque mi tutor, que fue Silman, el que vino a hacer las Sewell clases Silman, acá, sí. Sewell Silman, me hizo un programa fantástico, porque me puso puros cursos básicos y en grabado estaban los cursos superiores. Entonces yo aprendí a enseñar ahí, con todos estos cursos básicos de estos profesores que habían sido Bauhaus, que eran balas para enseñar arte, era fantástico. Así que de ahí vienen mis conocimientos. Y de ahí estuviste en el curso básico de color de Albers. Estuve de nuevo por segunda vez con los competidores, los gringos, que sacaban la mugre, y aquí no eran las galletitas McCabe. Entonces, porque yo aquí era el rey, porque las niñas eran súper flojas. Y allá los gringos se matan entre ellos por ser el mejor. No me fue muy bien, pero tenían los papeles más increíbles que aquí no se podían conseguir. Entonces, Como que, por ejemplo, papeles para recortar y hacer los juegos. No, para trabajar en los ejercicios, pues. Unos papeles que usaban los diseñadores y que eran más de 300 matices que tenían un numerito y tú los podías... Los vendían en unos paquetes así, de distintos tamaños, mucho más grande, más caro, y que tú podías pedir un pliego diciendo el número. Quiero un pliego de este número. Entonces, quería hacer un trabajo grande, copias un pliego. Entonces, claro, estaban dando. Me fue bien. Y me puso en mi programa escultura básica y diseño básico y dibujo básico, que ahí sufrí. Porque yo había aprendido a dibujar por mi cuenta, autodidacta, y ahí era una disciplina siniestra, que yo no podía
imagínate que yo ya dibujaba libremente, entonces meterse en una cosa que había que copiar la letra Bodoni a mano alzada, porque el diseño de la letra Bodoni ya es lo más perfecto. Entonces había que así, y después hacer achurados en un sentido, en otro sentido, manteniendo el ángulo y todo. No, una lata. Entonces dije, ya cuando vuelva a Santiago voy a hacer clase de dibujo, pero no les puedo poner estas cosas a los alumnos, se mueren. Los objetos que tú dibujabas eran una caja de fósforo, entonces tú podías tener en la mano la caja de fósforo. Todos tenían el modelo en la mano, y era un paralelepípedo perfecto, se podía dibujar. Después zapatos, hay que sacarse un zapato y buscar un zapato. Entonces, pero no, ahí no me fue tan bien como en color, y en escultura me fue pero fantástico. ¿Y quién era tu profe de escultura ahí, por Un ejemplo? gringo que se llamaba, era uno famoso, no me acuerdo, Robert Engman. Bueno, entonces el único más penca era el profesor de grabado, porque era un húngaro que lo único que le gustaba era el grabado en metal, aguafuerte, y los gringos hacían un dibujo bastante académico, perfecto, muy bien, de la naturaleza, con puras rayitas y me cargaban. Y entonces era muy apreciado hacer eso. Y a mí veía, yo hacía silografía, porque es lo que me interesaba hacer, porque era una cosa simple. Entonces, veía la silografía, sí. No, nunca me dijo nada. Entonces me di cuenta que yo tenía que te grababa en metal para que me diera boleto, porque me dijera algo. Entonces empecé a hacer grabado en metal, pero hacía todo lo contrario que lo que hacían los gringos. Entonces era la época del informalismo. Entonces metía las placas en el ácido y se traspasaban para el otro lado, y tenían unas texturas, una cosa que un día el gringo me dijo, se habla mucho en el taller de grabado de tus cosas, porque claro, era algo que era todo lo contrario, pero en el fondo era por rebeldía más bien que por gusto. Y era tanto el relieve que algunas cosas eran sin tinta, entonces quedaba un relieve blanco, era como con yeso. No, funcionaron bastante bien, pero después nunca más hice metal. Y esta historia era por algo. ¿La escultura no? Ah, sí, la escultura. La escultura había que elegir entre tres materiales. Tú podías elegir papel, láminas de metal o si no, arcilla. Y con eso tenías que trabajar todo el semestre. Entonces yo, lógico, elegí papel, que era lo que más conocía, yo había dibujado siempre sobre papel. Entonces, me fue, pero sensacional. Porque tú no podías desperdiciar ni un centímetro del pedazo de papel con el que partías. Entonces tenías que llegar al volumen mediante dobleces. Tampoco se podía pegar. Entonces, doblando aquí y acá, mira, era puro control. Era la cosa Bauhaus. Era control y control y control, y tú vas logrando cosas. Porque ibas por orden. Y empezaron a aparecer unos volúmenes increíbles. Entonces me tomó esta cosa y al final este gringo hacía la última corrección eligiendo un ejemplo de cada material que él había dado al comienzo. Y los de papel eligió los míos. Yo sabía que él mostraba a Albers las cosas que hacía yo también. Y con eso sopló. Porque él en el fondo había sido asesor de don Sergio para la fundación de la Escuela de Arte, porque se escribían. Y él le pedía consejos, cómo tenía que ser una escuela de arte contemporánea. Y sí, mira, el ego me creció de una manera pero impresionante. Exponencial, como dicen. No, porque ya era el máximo. La mejor nota de todas las cosas que hice fue en escultura, pero era de 1 a 100, yo tenía como 98. Entonces dije, ¿no será que yo tendría que ser escultor? Y lo pensé mucho, ¿eh? Y después decidí que no. No, después yo pensaba, ¿qué es un escultor? No, yo no soy para esas cosas.
No, yo soy flojo, no soy para manejar materiales, para hacer acarreos, para hacer fuerza. No, yo soy del papel, y entonces de estar sentado ahí haciendo algo. Y no lo seguí, pero me tenté mucho, en vista de todos esos halagos. Y el color me fue muy bien también. Por ahí andó una nota parecida. Entonces me dijo una cosa, fíjate, el gringo este Silva, en diseño me fue bien también. Me dijo, tú puedes hacer clase de diseño. Así, en el fondo él está queriendo que yo fuera profesor, que fue lo que pasó después. Quisiera clase de color, quisiera clase de dibujo, y tú vas a hacer clase de diseño. Le dije, pero no, pero si Pibonka es el que hace la clase de diseño, el que es arquitecto. Entonces me dice, tú puedes hacer las mejores clases que Pibonka. Entonces lo entendí mucho cuando me lo dijo, porque Pibonka estaba haciendo clases desde siempre de diseño, porque él estudió en Chicago, donde había una especie de nueva Bauhaus en Chicago. Y no. Entonces, después supe que le corrían una serie de cosas a Pibonka, se reían de él. Entonces decían que Pibonka corregía de la siguiente manera. Se miraba el trabajo, decía, sí, esto tiene, pero le falta. Entonces, esa era la corrección que decía yo. Esto tiene, pero le falta. Entonces, todos quedan así en la luna, porque que tiene y que le falta nunca se especificó. Y nunca hice clase de diseño, por supuesto. Porque no me interesaba tampoco hacer clase de diseño. Pero me trataron súper bien. Y lo que pasa es que yo trabajé harto. Yo estaba soltero y estaba dedicado no más que a eso. Echaba de menos. Entonces me quería volver a Chile. Porque en esa época no existía la carrera universitaria de arte. Es decir, ¿a quién le importaba hacer máster o Master of Arts o lo que fuera, o doctor y tal? Yo lo que quería era trabajar. Entonces este gringo, fíjate, me consiguió una beca por otro año de una señora poderosa, gringa, que me iba a pagar para que yo obtuviera el Master of Arts. Y yo le dije, mira, gracias, pero lo siento. No entendió mucho, pero no me interesaba. Yo quería volver a trabajar aquí, pero no a estudiar cosas teóricas en inglés, en que perdía mucho tiempo, porque, mira, tuve una conversación con él porque yo tenía que estudiar historia del arte. Entonces, historia del arte era muy entretenido, porque el profesor era un grande que llegaba y te hacía la clase en un auditorio. Y después los profesores ayudantes te controlaban las tareas. El gran profesor llegaba y decía nomás, hacía su clase y nunca más. Y las tareas tú las ibas a hacer al museo de la universidad. Tenían hasta un mapa en el museo. Y Fra Angelico, y de todas las épocas, entonces tú ibas a hacer las tareas y tenías ahí los originales. Qué cosa. Bueno, entonces, pero gastaba mucho tiempo. Yo no hacía la cosa, porque tenía que escribir después en inglés, todo, y era muy complicado. Yo le dije, mire, hagamos un trato. Póngame un curso de inglés. Ya hago la parte teórica, estudiando más inglés. No quería, no estaba muy convencido. Al final me dijo que sí. Entonces, la parte teórica fueron clases de inglés. Sí, pero no me volví. No, yo quería trabajar y aquí seguí trabajando, me contrataron en la universidad porque yo hacía clases en el pedagógico de la universidad, que era una cosa, que era como una escuelita de arte piñufla, así, porque... La que quedaba en el último piso de 18 con Alonso Valle. En Alonso Valle, exacto. Ahí. Es que ahí entré yo a filosofía. Bueno, y el padre Cupareo... El padre Cupareo. El padre Cupareo era el que dirigía esa cosa. Es decir, él era como el decano, te digo, sí. Y el director era un señor que se me olvidó el nombre. El mismo apellido de la... ¿Cómo se llama la madre de la Bachelet? Geria.
El señor Geria. El Geria, sí. Geria era uno que era se tenía el típico- pelo. Y típico de Era como educación. de manera- Era un señor de educación. Tenía cara de Sí. educación. Sí. Y andaba muy peinado. Sí. Ese señor Geria era el que dirigía. Y ahí estaba Juan Carlos González. Sí, pero había un genio ahí haciendo clase que era este viejo alemán que hacía pintura. ¿Cómo se llama? Unos paisajes de No era Trepke. Trepte. Oscar Trepte. ¿Trepke o Trepte? Trepte. Trepte. con T. Trepte, Era profesor, era un lujo, pues. claro. Dentro de toda esa cosa así precaria estaba este señor que era un gran pintor. Bueno, entonces estas clases las tomé porque Nemesio me las consiguió. Es decir, a él le ofrecieron clases de grabado ahí, pero Nemesio ya estaba subiendo como la espuma, entonces lo habían nombrado director del Museo de Arte Contemporáneo, parece, en ese momento, y después fue 62, delegado cultural claro, de en el Chile en 62, Estados Unidos. exacto. Entonces ya no tenía tiempo, estaba súper importante. Y me dijo, pero, oye, estas clases, tómalas tú. Pero Nemesio, yo nunca he hecho clases, no, ándalo. Y fue mi primer trabajo en arte. Pues. Ahí en el pedagógico Yo de lo Católica. hice, el pedagógico, claro, que fue Claro. antes de irme a Estados Unidos, fue esta cosa, el año 59. Entonces, Ya. como había que irse en la segunda parte del año, como en septiembre, entonces alcancé a hacer clases antes, ahí. La primera clase fue terrible, porque yo tenía que hacer clases a los que estaban saliendo del pedagógico. Yo tenía el terror más grande que me hicieran preguntas, y como yo no tenía ninguna formación, antes de Estados Unidos, ¿qué iba a decir si me preguntaban algo que todos los que habían estudiado arte sabían y yo no tenía idea? Me dio taquicardia. El corazón, fíjate que me latía y se paraba. Latía y se detenía. Fue terrible, pero de angustia. Bueno, y después no pasó nada de eso y poco a poco me fue bien. Y cuando volví a Estados Unidos ya venía más preparado. Entonces ahí ya no más taquicardia. Pero igual se me recogía el estómago cada vez que empezaba las clases. Ya, cumplí mi tarea. Y Nemesio me ayudó mucho, ¿no? Nemesio mucho. Y Nemesio, volviste entonces cuando volviste de Estados Unidos ya la escuela estaba formada. Claro, Claro. sí, yo no tuve nada que ver en la formación de la escuela. Yo era un alumno que entró de contrabando a seguir los cursos de Silvan, a instancias de Nemesio, que me dijo, oye, tú tienes que estudiar esto porque es súper importante y todo. No, sí, Nemesio me ayudó muchísimo. Digo, yo no soy discípulo de él. Exacto, no. Yo- Pero él fue mi- él intervino. No Pero sé, yo creo que intervino fue mi desde el tutor. famoso tutor, un poco de lo que tú me contabas siempre del famoso curso de acuarela en la Claro. escuela de temporada. Yo Claro. estudié acuarela con él y nunca más hice una acuarela. Hice las acuarelas del curso, pero nunca más porque no me interesaba. Pero por ese curso de acuarela me convidó al taller 99, Claro. que fue una cosa increíble. Yo no- Y porque le mostré cumple los 100 dibujos. años ahora. ¿Ah? Nemesio cumpliría 100 años. Cumpliría 100 años, Ahora. claro. Le mostré mis dibujos y los encontró muy buenos. Los dibujos que había hecho yo autodidacta. Y fueron los mismos dibujos que presenté después para optar a la beca de la Fulbright. Y son los mismos dibujos que mostré en esa exposición del Museo de Bellas Artes. Unos dibujos Del bien 97. simples. El Sí, 97. sí. Sí. Y tú sabes que esos dibujos me los quería comprar este arquitecto casado con la Marcela Correa, ¿cómo que se llama? Smilan. Ah, Smilan. Smilan Reich. Radic. Mira, que es muy admirador de mi trabajo. Entonces,
Yo estaba en el momento de decir qué hago con mis cosas, me gustaría que estuvieran aquí en tal parte, en tal otra, y qué hago con estos dibujos que son únicos, yo los quiero comprar, miren qué mejor, que estén en manos de él. Se los vendí y no dije nada a mi casa. Cuando supieron, mi casa, llamó la grande, entre la Flora y la Alicia, pero fue una cosa terrible. Entonces llamé a Esmile, oye Esmile, estoy en un problema, le dije, pero familiar, así tremendo. Entonces, oh, no te preocupes, me dijo, ya me había pagado. Si yo no lo vendía por plata, yo lo vendía porque quedaban en buenas manos, claro, a una persona, claro, que apreciaba y que iban a estar súper bien. Es que los dibujos son únicos, pues entonces los grabados... No, claro, pero eso... Se pueden repetir, pero con un límite también, pues igual. Sí. Pero... ¿En qué minuto conoció a la Alicia? A la Alicia la conocí después de Estados Unidos, cuando volví y empecé a hacer clases en la escuela. Entonces conocí a Jaime González, que era un estudiante que ya hacía arquitectura, pero él no se había recibido. Egresó, no se recibió nunca. Entonces conseguía con otro compañero que tenía el título que le firmara los planos. Y él tenía un taller ahí en esa iglesia que hay en Las Tarrias, una iglesia antigua que hay en Las Tarrias. Le arrendaban los curas ahí. ¿En la iglesia de la Veracruz? En la Veracruz, ahí. Entonces un día pasé a ver a Jaime ahí, que tenía su taller, es bien bonito. Y aparece esta señorita con un cura, que era uno bien nombrado, que le decían el Pucho Cifuentes, porque era uno que fumaba. El Pucho Cifuentes, exactamente. Sí, y ese Pucho Cifuentes, tío de Jaramillo, que son amigos nuestros. Ya. Pero el Pucho Cifuentes era un cura importante en el pedagógico de la Católica, pues. Sí, no, sí era importante. Claro, pues. Bueno, entonces Elisa apareció con este cura y ahí la conocí. No podía creer lo que veía en ese momento. Y tenía una persona así que se reía mucho y que de repente era desconcertante que se riera tanto. Cuando en la universidad empieza a haber efervescencia por la reforma universitaria, que empezó en la Católica además, porque ya no más curas dirigiendo la universidad, sino que eligieran a un seglar, y ahí fue donde Fernando Castillo, que era arquitecto, fue el primer rector de la Universidad Católica, que era católico naturalmente, te fijas, pero que ya no era cura. Entonces, en el país entero empezó a haber una inquietud por mejorar las condiciones de vida de la gente más pobre, conseguir que vivieran mejor y todo. Y bueno, uno no es ajeno a esas cosas, te fijas. Y yo no era insensible a todo eso, pero yo nunca había estado en una población, no tenía idea de una población que era un campamento, ni la menor idea. Y en esa época hubo un programa en la Católica, cuando salió Fernando Castillo, que se llamaba Nueva Pedagogía, y que consistía en que en cada escuela se formaba un grupo a cargo de un profesor, y los alumnos que querían ir a una población a prestar un servicio, que en el caso de los de derecho era muy fácil, porque habían cosas legales que arreglar. Entonces aquí este grupo ayudaba a la gente a arreglar sus problemas. Y en medicina, ¿para qué decir? Porque ahí las enfermedades, todo era arte. Oh, ¿qué hago? Yo estaba en el arte. ¿Qué hago en una población con el arte si la gente ahí no va a entender nada? ¿Y cómo me las arreglo? Entonces ahí se me ocurrió una cosa que fue mi papá quien me iluminó así. Con los niños. Y los niños están empezando, entonces con los niños se puede hacer algo.
y los niños no hacen preguntas y sencillamente las cosas fluyen. Claro, todo esto era porque los niños tuvieran algo, un beneficio. Después la Alicia con este taller de cine hizo una cosa mucho más interesante. Pero eso lo hice yo primero, pero no pasó más allá porque vino el golpe. Y hasta ahí llegó el programa de la nueva pedagogía, porque se acabó todo, cambiaron las cosas, cambió el rector. Y nunca más me pude aparecer por ese lugar. Me dio mucho susto, ¿no?, de haber estado en eso, que era una cosa de la universidad, que no era una cuestión política, ¿no?, era de política universitaria. Entonces, lo pasé pésimo después del golpe. Fíjate que después del toque de queda, quedaba dormido, sentía que sonaba el timbre. No era, porque estaba en esa cosa que de repente iban a tocar el timbre y me iban a buscar por haber estado metido en una población enseñándole a los niños, pero es que en ese momento pasaban cosas increíbles, así que cualquiera podía caer sin tener ninguna culpa de nada más que ayudar a alguien, punto. Y hasta una noche me dio no podía respirar, fíjate, de repente era pura tensión. Alicia, no puedo respirar. Entonces fui corriendo y buscó de una botella de whisky y me dijo, tome un trago de esto, y yo me el trago y ahí como que reaccioné. Pero era pura cosa nerviosa, ¿no? Bueno, y a todo esto, yo en esa época, antes, las últimas xilografías mías son bien abstractas, pero son todas, tienen origen en el paisaje. Entonces, xilografía del año 64 hasta el año 65, son las últimas, el trencito, todas esas, que son objetos y son pedazos de paisaje también, todos juntos. Entonces, yo dije, y ahora estoy tan preocupado por el destino de la gente, los más necesitados y estoy diciendo unas cosas que no las entiende nadie. Entonces, ¿cómo hacer para poder acercarse más a la gente? Y te digo a toda la gente, no a la gente pobre nomás, sino que a cualquier persona que no tenga una formación especial de arte y que pueda, que algo le llegue de esto. Y entonces hice la serie. Hice un grabado que me encargaron de Colombia, de cartón de Colombia, que usé por primera vez la fotografía, que me hice fotografiar, un retrato. Pero de la foto saqué los puros ojos, los corté y los usé dentro de un plato. Era un círculo blanco que era un plato. Y a los lados habían unos cubiertos que los calqué, tenedor, cuchillo, cuchara. A los lados. Estuve en ese taller de grabado para niños, preocupado también de prestar un servicio a la gente que no tiene, esos pobres niños, no tiene ninguna distracción, algo así sano. Y me fue súper bien, y después hice un calendario que le gusta mucho a Justo, porque los grabados que hicieron estos niños son muy simples, porque la cosa no era gastar dinero para que ellos pudieran seguir haciendo. Entonces, en Providencia, las zapaterías botaban las cajas de zapatos y las dejaban en la vereda ahí para que se las llevaran a la basura. Entonces los alumnos iban, recogían las cajas y las desarmaban. Y no eran muy grandes los pedazos, pero serían así el porte. Y entonces esos cartoncitos los barnizábamos con goma laca, que es una cosa que impermeabiliza, para poder entintarlo y después limpiarlo con parafina, que no se deshiciera el cartón. Porque para imprimir el grabado hay que usar un rodillo con tinta de imprenta y después hay que limpiarlo. Hay que limpiar el taco una vez que esa es la impresión, se limpia la tinta para guardar el taco, que es la matriz.
y funcionó lo más bien, pero entonces los niños no podían hacer incisiones porque se podían cortar, no nos íbamos a pasar herramientas así cortantes. Entonces con un bolígrafo, con un Bic, lápiz Bic, hacían dibujos, pero se cargaban las sillas, cárguense bien, bien cargados. No hay que quedara marcado en el cartón. Y así era, quedaba como una incisión, pero era producto de la fuerza con que dibujaban. Y entonces, al entintar ese cartón, quedan las líneas blancas. Todos los surcos quedan blancos porque el rodillo no puede pasar ahí. Fondo negro y líneas blancas. Y me encargaron un calendario de una repartición de un organismo estatal, que se llama Industrias Eléctricas y Electrónicas. Entonces habían unos amigos ingenieros que trabajaban ahí, y uno de ellos era el marido de la Lea Kleiner, el ex marido que se separó. El papá de la Milena, que ahora es una mujer ya con hijos. Entonces, ese calendario tiene los dibujos que hicieron, los grabados que hicieron esos niños. No, me fue súper bien. Y como te digo, el problema era que no se entendía mucho lo que yo hacía, la gente corriente no entendía. Pero los arquitectos siempre entendieron, porque fueron mi público siempre. Porque lo que parece que lo que les interesa es la síntesis que hay en las obras, que son muy simples y que al mismo tiempo están muy estructuradas, aunque no en forma simétrica, sino que como si desequilibrados, pero se equilibran finalmente. No son regulares los equilibrios. Y como te digo, hice esa primera serie de las manos y las cabezas, que eso lo hice después del gol. Primero fue ese plato que lo mandé a Colombia, a Cartón de Colombia, para el Museo de la Tertulia de Cali. Organizó unas carpetas para las cuales les pidió grabados a distintos grabadores latinoamericanos, con el fin de que la venta de esos grabados sirviera para construir un departamento en el edificio nuevo, porque parece que es una cosa moderna, muy bonita, donde pudieran alojar los artistas que fueran a hacer cualquier trámite ahí a Cali. Y para ellos hice ese plato con la fotografía y todo. Después de eso vino la serie esa serie del año 74, después del golpe, que es la silueta de mi cabeza, y las manos me las calqué. Mi mano es la que aparece en las manos. Y en el fondo dando cuenta del impacto que a mí me produjo toda esa situación terrible que hubo desde el 73 para adelante, donde, no sé, perdí una cantidad de gente amiga, conocida, y alumnos de la escuela. No, usted, nada. ¿No? Entonces, ahí en la fotografía decidí es la realidad tal cual. Pero bueno, hay que hacer algo de alguna manera, que no sea la pura foto como una información, no, sino que sea algo más. Y estuve bastante, después del año 74, que hice, fue lo último que hice a mano. Pasaron varios años en que no sabía qué hacer, realmente, pero estaba con este problema, que lo que tenía que ser una cosa más al alcance de todo el mundo, que se pudiera entender, pero que no fuera fome. Y ahí, un día en el dormitorio de mi casa, mirando para el patio, para la plaza, encontraba bien bonito, siempre que me gustaba mirar por esa ventana lo que se veía. Y dije, voy a empezar a tomar fotos de eso que estoy viendo yo hacia afuera. Tuve 2 años tomando en un punto fijo, puse un trípode y tomaba con diapositiva en color, tomaba fotos fijas. Iba cambiando las condiciones de luz,
Y el tiempo también iba pasando, entonces el invierno, el verano, pero la idea no eran las 4 estaciones del año, sino que eran el tiempo, en el fondo. Y de esas tomas elegí 8, para que no fueran 4, y se mandaron a ampliar. Y ahí me ayudaron en la escuela, y me pagaron las ampliaciones porque era carísimo. Yo pensé, mira, la fotografía siempre es en cualquier tamaño, pero yo puedo tomar una fotografía exactamente del porte de la cosa. ¿Y por qué no hago eso de reproducir exactamente la ventana del porte que es para que se produzca el mismo efecto que tengo yo cuando estoy adentro de mi dormitorio y miro para afuera para la plaza? Y hubo que mandar a ampliar eso, que era súper caro. Una ampliación, había una persona que hacía ampliaciones para la propaganda del metro al comienzo, que eran de fotografía, no eran serigrafías como se hizo después, que era más caro. Y tenía una ampliadora muy buena, grande, porque los expertos me dijeron, mira, la calidad de la copia depende mucho del tamaño de la ampliadora. Si la ampliadora es grande, hacen un trabajo mucho más eficiente que las chicas. Entonces mandé a ampliar ahí y no dormí bien hasta que me entregaron las copias porque yo no sabía el resultado. Todos me aseguraban que sí, que bien. No podían salir en un solo papel porque no daba el ancho, entonces había que unirlas, pero me aseguró el de las ampliaciones que iba a quedar perfecto y quedó perfecto. No se notaba la unión, quedó impecable. Y entonces esas 8 las presenté en el Instituto Norteamericano, en la Sala Negra, que está en el subterráneo y está todo pintado en negro. A la misma altura de la ventana de mi casa. Tomé las medidas y todo. Así que el efecto era como estar adentro de la casa. Decía, bueno, pero esto cumple con la función de mostrar algo que es muy íntimo, porque eso lo veo yo y mi familia nomás, la plaza, por dentro. Y eso hacerlo público, porque todo el mundo que entre a la sala de exposiciones va a estar adentro de mi dormitorio, pero viendo lo mismo que yo, pero no va a estar en mi casa, va a estar en una cosa pública. Y funcionó. Y el cuidador me decía, fíjese que hay gente joven que viene acá y se sientan en el suelo y pasan mucho rato mirando. Entonces, porque tú empiezas simultáneamente a ver lo mismo, pero en distintos momentos. Entonces se produce claramente la idea del transcurso del tiempo. Que el tiempo va pasando, pero en el fondo no pasa mucho, porque toda la imagen es la misma, ¿sí? Los mismos árboles. Tuve cuidado de no ver ninguna persona. Siempre esperaba que no estuviera jardinero, que no pasara nadie y todo. Como para ser más patente, para que no hubiera una anécdota de qué está pasando, sino que fuera esa cosa de la naturaleza que cambia nomás, y las condiciones de luz. Ahí se hacía más patente el transcurso del tiempo. Y una amiga que era compositora, la Leni Alexander, que es la mamá de este actor que se llama Bodenhofer. Sí, la mamá era compositora de música dodecafónica, era súper pasaba la punta. Y vivía mucho en Francia, bien inteligente y judía. Mi hijo fue a la exposición y le interesó mucho. Me dijo, oye, es bien filosófico lo que tú hiciste. Le dije, pero ¿qué estás diciendo? No, es que es esa cosa que se produce, que aflora de las imágenes, pero que tiene que ver no con la cosa misma, sino que con algo más. Así, es como evocadora. Yo lo que quería, así que, bueno, con esa opinión ya quedé feliz, contento. Porque es una persona que está en otra área del arte, pero que era inteligente y sensible. Bueno, ¿y para qué te cuento a la familia? En la inauguración, mi mamá estaba, pero chocha, porque entendía todo. Porque antes de la exposición me decía, una vez me dijo,
oye, mijito, ¿y por qué no hace las cosas que hacía antes, cuando yo hacía dibujo de la naturaleza? Porque, no, pues mamá, ¿cómo si uno tiene que cambiar? No puede ser igual todo. Estaba feliz porque entendía todo. Es decir, en la ventana de mi casa que más claro, es decir, no había ninguna trampa. Había una trampa, pero que yo no se dio cuenta. No se dio cuenta cuál era. Entonces, mira, la idea es que cada uno se meta hasta donde es capaz de meterse, ¿no? ¿Pero cuál es la trampa entonces? La trampa es que no solamente tú tienes que reconocer el árbol y el prado y todo, sino es que lo que pasa con esos elementos y lo que pasa entre una foto y otra. Entonces, claro que no son cosas separadas, sino que se produce, es como una instalación en el fondo.